habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. El tema de esta mañana está muy sencillo, se titula Valientes de Jehová. Ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla. Y es un tema muy especial que Dios me ha revelado, que Dios me ha enseñado a través de las enseñanzas de su palabra. Este tema fue tomado de Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 16 al 19. Y más al rato estaremos entrando en esa narrativa de la palabra de Dios. El tema se titula Valientes de Jehová. Y para entender el tema, debemos de saber el significado de lo que quiere decir valientes.
y al diccionario, al Rus Ilustrado, nos da la definición de valiente como aquella persona que tiene valor para enfrentarse con situaciones peligrosas o difíciles. Se lo repito, valiente es aquella persona que tiene valor para enfrentarse con situaciones peligrosas o difíciles. Esa es la definición de valiente. Y miren lo que dice la palabra de Dios allá en Isaías, capítulo 5 y versículo 22. Nuestro Dios ahí le habla a todos estos valientes y les dice de esta manera, Isaías 5, 22, ay de los que son valientes para beber vino. Ay de ellos, de los que se creen muy valientes porque beben vino y porque ya se empiezan a tomar sus cervecitas y ya empiezan a entrar a este vicio del alcohol. Muchos de ellos se empiezan a sentir valientes, inclusive de ellos ya estando bajo los afectos del alcohol, ya se sienten valientes y ya se sienten en trones y ya quieren tener hasta pelea y pleito con los amigos y con las esposas. Aunque no todos los borrachitos son así, algunos borrachitos son muy cariñosos en lugar de valientes. Pero bueno, el profeta Isaías da este mensaje diciéndole a las personas, ay de aquellos de los que son valientes para beber vino. ¿Es verdaderamente un valiente el que bebe vino? ¿Es verdaderamente valiente aquel que se toma un 6 y que dice, bueno, me tomé el 6 y no me emborraché? ¿O aquel que dice, yo me puedo tomar un 12 o un 24 y no estoy borracho? ¿Es esta la gente valiente? ¿O aquellos borrachos o aquellas personas que se creen valientes para beber vino, que dicen, hombre, yo aguanté una semana tomando vino y ni comí toda esa semana? Y algunos dicen, hombre, eso no es nada, yo he aguantado hasta 6 meses tomando vino. Hay de estas personas que se creen valientes para beber vino, no saben el daño que se están haciendo y no saben que este camino que ellos están siguiendo es un camino de muerte. No sé cuántos de ustedes han jugado la lotería. Ya no puedo decir la lotería mexicana porque la lotería se ha hecho famosa en todo el mundo. Y hay una carta, yo no sé cuántas veces has ganado con esta carta, pero ahí aparece la imagen de el valiente. Y algunos dicen, buenas con el valiente. Si te acuerdas de la foto, si te la puedes imaginar en tu mente, tú puedes ver al valiente y ahí ponen a un hombre con un cuchillo en la mano. Y está así como, no sé si tiene cara de enojado, no lo he visto bien, pero el valiente con su grande cuchillo. ¿Es esa persona un valiente? ¿Alguien que usa un arma? ¿Alguien que usa una pistola? ¿Es alguien que es valiente? ¿O son valientes los que pertenecen a una pandilla? ¿O son valientes los que pertenecen al crimen organizado? Hay gentes que son partes del crimen organizado y se han metido a los carteles mexicanos conocidos como los Zetas, como los jefes de jefes, como los caballeros templarios de Michoacán, o hay otro grupo de crimen organizado que se llama la familia michoacana. Pero ahorita el cartel más famoso de México se llama el Cartel Jalisco Nueva Generación. Este cartel mexicano está reclutando jóvenes y hombres de todo el mundo, y todas estas personas que entran a estos carteles se creen muy valientes. Son valientes ellos verdaderamente porque están en peligro constantemente y en situaciones difíciles. Hagámonos la pregunta si verdaderamente estas personas son valientes. Yo lo que me he dado cuenta es que este tipo de personas que pertenecen a una mara o que pertenecen a un cartel del crimen organizado son personas que son valientes porque son valientes en montón, pero uno solo, estas personas vienen a ser personas lamentablemente que no tienen ningún tipo de valor. Así que hoy vamos a entrar a los que verdaderamente son valientes y de los cuales nos habla la palabra de Dios. Y te voy a pedir que abras tu Biblia allá en Primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 18,
en donde está la narrativa del rey Saúl. Ya Dios se había apartado del rey Saúl, y la palabra de Dios nos dice que un espíritu malo atormentaba al rey Saúl. Sus criados le animan y le aconsejan que busque a alguien que sepa tocar bien el arpa y que vaya y que toque música para él se pueda sentir relajado. Entonces el rey Saúl, allá en Primera de Samuel, capítulo 16 y 18, le responde y les dice, Saúl respondió a sus criados y dijo, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar bien y que él es valiente y es vigoroso y es hombre de guerra. Este es el famoso David, el que mató el gigante, y también dice la palabra de Dios que él era un hombre valiente que no solamente mató al gigante, sino que antes él también había matado osos y leones. Esta es una persona valiente que solo se enfrentó a un gigante, solo se enfrentó a osos, solo se enfrentó a leones. Y la conclusión que él nos da es que él nos aclara y nos dice que él podía tener esta valentía solamente por una cosa. Él dijo y aclaró, porque Jehová está conmigo. Si Jehová está contigo, entonces tú vas a tener un valor y una valentía especial que no viene de este mundo, que no viene de los hombres. Este valor lo da nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Allá también en el libro de Crónicas, si quieres abrir tu Biblia en Primera de Crónicas, ahí nos vamos a dar cuenta de 3 valientes que hicieron una hazaña increíble para poderle dar a algo que deseó el rey David. Y allá en Primera de Crónicas, capítulo 11, y en el versículo 10, quiero introducir esta historia de estos 3 valientes de David, en donde nos dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 11:10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey de Israel conforme a la palabra de Dios. Si tú notas bien lo que dice la escritura, estos valientes ayudaron a David en su reino. David no tenía cualquier tipo de personas que estaban en la corte con él. Seguramente estos valientes de David, muchos pertenecían a su seguridad privada y seguramente eran su escolta personal y le defendían de los peligros. Eran personas reconocidos como héroes, como personas que darían su vida por David, y no solamente por David, sino que darían su vida por Jehová. La Biblia nos dice que Israel siempre estuvo en guerra con los filisteos. Los filisteos e Israel todo el tiempo estuvieron en guerra y hubo pleito entre ellos. La palabra de Dios nos dice en este libro de Primera de Crónicas, pero ahora ya en el versículo 16, que mientras había este problema entre ellos, la Biblia nos dice en el versículo 16 que David en ese entonces, David estaba entonces en la fortaleza. La fortaleza no es otra cosa más que la ciudad de David. Y David se encontraba ahí en la ciudad de David, conocida como la fortaleza. Él se encontraba ahí y en ese entonces había guarnición de los filisteos en Belén. Esto de que había guarnición de los filisteos en Belén quiere decir que la ciudad de Belén, la ciudad donde había nacido el rey David, donde David había crecido, estaba llena de soldados y estaba llena de los enemigos, en este caso los filisteos. Había guarnición de los filisteos, había guardia. Estaban cuidando la entrada ahí de Belén. Entonces, como David había crecido
ahí en Belén, sigue diciendo David, y él nos dice que David deseó entonces, versículo 17, David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Aparentemente estaba este pozo junto a la puerta de Belén, y aparentemente las aguas de este pozo eran deliciosas, eran ricas, eran frescas, como aquellas personas que se les antoja una Coca-Cola o tu bebida favorita, una limonada, un agua de horchata, un agua de Jamaica. Así se puso David, ¿quién me diera? ¿Quién me trajera un poquito de esa agua? Dice la palabra de Dios en el versículo 18 que ahí estaban 3 valientes de David y nos dice que aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén. Imagínese por un momento salir del fuerte donde está David, burlar la vigilancia de los filisteos, burlar los enemigos. La Biblia no nos narra cómo llegaron a donde estaba el pozo de Belén. Seguramente tuvieron que matar a algunos filisteos para poderle conseguir el deseo que tenía David. Quería tomar agua del pozo de Belén, agua que tantas veces él había bebido, y ahora se le había antojado beber un poco de esa agua, cuando él dijo, ¿quién me diera de beber de esa agua? Y estos 3 valientes salieron y llegaron al pozo que está ahí en Belén, a la puerta, y el versículo 18 nos dice, y tomaron el agua y la trajeron a David. Y miren lo que dice la palabra de Dios, mas David no quiso beber, sino que derramó el agua para Jehová. Y entonces él dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto, que había yo de beber la sangre de la vida de estos varones que han puesto en peligro sus vidas y me la han traído. Lo que hizo David me gustó y esto fue lo que me inspiró a preparar este tema. Que estos 3 valientes quisieron darle ese gusto al rey David de irle a buscar agua del pozo, exponiendo sus vidas. Estos 3 valientes se fueron a buscar el agua y se la trajeron a David. Y cuando trajeron esta agua, el rey David ofrece esta agua en sacrificio a nuestro Dios. Este sacrificio fue por el valor demostrado de estos valerosos y valientes hombres. Recuerde que el valiente es aquel que tiene valor para enfrentarse en situaciones peligrosas o difíciles. Y esta hazaña que hicieron estos 3 valientes de David fue algo difícil y fue algo peligroso. Arriesgaron sus vidas por un vaso de agua fría que le llevaron al rey David. Esta agua fue ofrecida como adoración y como sacrificio a nuestro Dios. Y de ahí Dios me inspiró para preparar esta presentación de que tú y yo podemos ser valientes para Jehová y que podemos ser un sacrificio de adoración a nuestro Dios por medio de nuestra valentía que podamos demostrar a nuestro Creador y a nuestro Dios. También la palabra de Dios nos dice allá en el Salmo 24 y en el versículo 8, este es un salmo del rey David. Recuerda que David era un varón conforme al corazón de Dios y David conocía muy bien a Dios. David era un hombre valiente, era un hombre valeroso y prudente, y él, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió este Salmo 24:8, en donde él dice y hace esta pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Refiriéndose a Jehová. Y él mismo da la respuesta. Él dice: Jehová el fuerte y valiente. ¿Quién es este Rey de gloria? Y David dice: este Rey de gloria es el fuerte
y valiente. David sabía y conocía que nuestro Dios, que su Dios y nuestro Dios es un Dios valiente. Y yo me puse a pensar cómo es que Dios es valiente, y al estar meditando en la definición de valiente, me di cuenta de que Dios es sumamente valiente, y de que si Dios es valiente, tú y yo como hijos amados debemos imitar la valentía de nuestro Dios. Y porque la definión, te la recuerdo, dice que el valiente es el que tiene valor para enfrentarse en situaciones peligrosas y difíciles. Y Dios ha hecho cosas muy difíciles. Él en el Antiguo Testamento, te lo voy a dejar de tarea para que tú lo busques, está en el Antiguo Testamento. Dios mismo se hace una pregunta y él dice, ¿hay acaso alguna cosa difícil para mí? Y la respuesta es no. No hay ninguna cosa difícil para nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene el valor para enfrentar cualquier situación difícil. Y la palabra de Dios nos dice de que Dios, una de las decisiones más difíciles que ha tomado como creador, como hacedor, como Dios todopoderoso, como Jehová el fuerte y valiente, es el haber entregado la vida de su único Hijo, Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que Él nos ha amado de tal manera que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos capítulo 5 y versículo 8, ahí nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. Esto es algo no fácil de hacer. Sin embargo, nuestro Dios en su valentía, nuestro Dios fuerte y valiente, tomó esta decisión difícil de sacrificar a su Hijo unigénito para que todos los pecadores del mundo y para que toda la maldad de la tierra fuese perdonada. Esta es una acción de un Dios valiente, un Dios misericordioso, un Dios amoroso que nos ama y que tiene cuidado de nosotros. No se te olvide que nuestro Dios es valiente y que tú y yo debemos de ser valientes como nuestro Dios. El hombre más valiente del mundo es y ha sido Cristo Jesús. Mi padre en una ocasión, él me dijo de que él no había conocido a hombre más valiente más que a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque mi padre no era cristiano, él analizó la valentía de nuestro Señor Jesucristo al él haber ido a la cruz y entregar su vida por cada uno de nosotros. Y mi padre, en sus pensamientos, aún así una persona que no practicaba el cristianismo, mi padre me enseñó de que el hombre más valiente del mundo es y será siempre nuestro amado Señor Jesucristo. Y para que entiendas esta valentía de Cristo Jesús, puedes leer allá en tu casa Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, en donde te vas a dar cuenta la valentía, el valor grande de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y en esta condición de siervo, en esta condición de hombre, se entregó en la cruz, en esa cruz dando su vida por cada uno de nosotros. No cualquier persona va a dar la vida por miles y millones de personas. Este valor solamente se le puede acreditar y se le puede dar al hombre más valiente de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza, porque el hombre más valiente del mundo es y será nuestro Señor Jesús. Esta es la introducción del tema.
acerca de los valientes de Jehová. Ahora viene la enseñanza práctica para nuestra vida espiritual y para nuestra vida personal. Ya vimos que uno de los valientes de la historia ha sido el rey David, cuando mató al gigante y cuando realizó tantas guerras como el rey David. No ha existido hombre más valiente que el rey David. Y si tú quieres estudiar acerca de los valientes de David, pues estudia todos los nombres de aquellos grandes valientes de el rey David que le sirvieron en su reino y que le ayudaron en una y otra manera. La iglesia necesita valientes como estos valientes que ayudaron al rey David para que David permaneciese como reino y le ayudaron en su crecimiento del reino de Israel y para que él pudiese ser rey de Israel. Ya vimos también de que los otros valientes fueron aquellos 3 valientes que fueron a traer el agua del pozo de Belén para David. ¡Qué hazaña tan grande! Y después hemos visto que no hay otro Dios valiente como nuestro Dios por las obras que ha hecho por nosotros, por su misericordia al entregar a su Hijo Jesús y la valentía de Jesús al él entregar su vida por cada uno de nosotros. Te voy a pedir que abras tu Biblia y con esta narrativa vamos a terminar el tema que nos está ocupando en esta mañana, y te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el libro de Josué, capítulo 1, en donde se tomaron los puntos principales para ser valientes de Jehová. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Ya Moisés había muerto y alguien tenía que ocupar el lugar de Moisés. Y Dios ya había escogido a la persona que habría de ocupar el puesto de Moisés. Tenía que ser otro valiente como Moisés lo fue, que ya había conducido a Israel por el desierto y que ya había demostrado su valor al ser tan valiente y enfrentarse a Faraón y a todos los egipcios. Ahora tenemos a Josué, el que va a ocupar el lugar de Moisés. Y Dios preparando espiritualmente y emocionalmente a Josué. En el capítulo 1 y en el versículo 6, Dios habla con Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Dios siempre ha querido gente valiente, gente que no le tenga miedo a nada, gente que pueda enfrentarse a situaciones peligrosas o difíciles. En este caso, para los hijos de Dios, más que todo son las cosas difíciles, cosas que a muchos de nosotros se nos hace imposibles realizar. Pero sin embargo, Dios, a través de este siervo de Dios, nos da una gran enseñanza y Dios le dice a Josué: ahora pues tú vas a tomar el lugar de Moisés, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. Número 1, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. No era una tarea fácil. Es fácil leerlo y nada más decir: bueno, yo voy a repartir toda la heredad que Dios le ha prometido al pueblo de Israel. La heredad, la tierra, tenía que conquistarse, tenía que haber guerra, tenía que demostrarse el valor que tenía Josué y todos los soldados que estaban con Josué. Pelearon, demostraron su valor, pusieron en riesgo sus vidas. Seguramente muchos soldados de Josué perdieron la vida al ellos ir a la conquista de la tierra que Dios les había prometido. No nada más era repartir la tierra, tenían que luchar, tenían que ser valientes, tenían que demostrar su valor, tenían que enfrentarse en situaciones difíciles para poder entregarles y repartirles la tierra por heredad.
¿Qué enseñanza nos trae esto de entregar la tierra o repartir la tierra por heredad? La enseñanza para nosotros es ayudar a las personas a recibir las moradas eternas. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser valientes para que las personas puedan recibir su heredad en los cielos y puedan recibir las moradas eternas que Cristo nos ha prometido en Juan capítulo 14. El entregar o repartir la tierra por heredad quiere decir que tú y yo debemos de tener la valentía para enseñar y para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y no cualquiera puede dar las nuevas noticias de Cristo Jesús. Muchos tienen miedo de dar fe de lo que ellos practican. Muchos se avergüenzan de ser discípulos de Jesús y algunos de nosotros podemos ser discípulos secretos que quizás nos avergoncemos de que seamos seguidores de Jesús. Una persona así no va a poder enseñar ni predicar el evangelio de Cristo Jesús. Debemos de tener la actitud de Felipe, el evangelista, cuando el Espíritu Santo se aparece a él y le dice, acércate a ese carro. Y la palabra de Dios nos dice que Felipe se acercó a ese carro. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, iglesia del Señor, has escuchado la voz del Espíritu Santo? Quizás estás en una estación de autobús esperando que pase el camión. Quizás ves a alguna persona por ahí y de repente oyes aquella voz del Espíritu Santo que te dice, háblale a esta persona del evangelio. Háblale de Cristo Jesús. Dale testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esa voz la puedes escuchar 1, 2 y hasta 3 veces. Bendito sea Dios por los valientes de Jehová que han abierto su boca y que dan testimonio de Cristo Jesús y que le han predicado el evangelio a otras personas. Bendito sea Dios por personas como nuestro hermano Ed Wells, que fue un gran valiente de Jehová, que predicó el evangelio de Cristo Jesús una y otra manera. Y muchas personas han recibido las moradas eternas. Se les ha repartido la tierra por heredad. Gracias a personas como el hermano Ed Wells. Gracias como a Pedro, como a Juan, como al apóstol Pablo y a todas aquellas personas que son valientes de Jehová y que no se avergüenzan del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo felicito a los colaboradores de la congregación de Southwest. Somos 7 y ahora con el hermano Juan Acevedo 8 y estamos dando testimonio de la palabra de Dios, porque no cualquiera que se para al frente de un púlpito para dar testimonio de la palabra de Dios no es cualquier hombre. Son personas que están perdiendo el miedo y se han llenado de valor para enfrentarse a la situación difícil de estar en público y poder dar un mensaje de salvación a todas las personas. A todos mis colaboradores, a mis amados hermanos en Cristo que me colaboran con la enseñanza del evangelio en la congregación de Southwest, yo les agradezco y los honro delante de Dios por su valor que tienen como valientes de Jehová al estar predicando la palabra de Dios juntamente conmigo. Que Dios bendiga a todos los predicadores que se han dedicado a dar testimonio de Cristo Jesús, porque gracias a ellos y a su predicación, muchos recibirán la tierra por heredad. Ese es el punto número 1. Ser valientes para predicar el evangelio. Y yo no quiero despedirme de este punto sin darle honra y gloria a Dios por nuestra hermana Isabel García, al ella armarse de valor y enfrentarse a esta situación difícil cuando se le pidió que en una reunión de damas ella diera la disertación de la palabra de Dios. Hermanita Isabel García, si me estás escuchando,
Que Dios te bendiga y sigue continuando con este espíritu valiente que Dios ha puesto en ti, porque te armaste de valor para realizar una tarea tan difícil como dar el mensaje de la palabra de Dios. Dominaste los nervios, dominaste todos aquellos temores y te enfrentaste a salir inclusive por medio de Facebook, donde mucha gente te miró dando el mensaje de la palabra de Dios. Y a todas mis hermanas que dan estos mensajes, que Dios las bendiga, porque están haciendo una labor que es de valientes. Que Dios bendiga a los valientes de Southwest. En Southwest tenemos muchos valientes y deseamos bendición para cada uno de ellos. Si tú no eres un valiente de Jehová, te invitamos a que te integres al grupo de valientes de la congregación de Southwest. Versículo número 7. También Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esto es, cuidar de hacer conforme a toda la ley. Esto quiere decir cumplir los mandamientos de Dios. No cualquiera puede cumplir los mandamientos de Dios. No cualquiera se sujeta a la voluntad de Dios. Es muy fácil tomar un cuchillo y decir que yo soy valiente. Es muy fácil decir que yo me puedo tomar unas cervezas y decir que soy valiente. Estas personas que practican lo malo, esa valentía no sirve de nada. La valentía más grande es cuando las personas se arman de valor y deciden seguir lo bueno, deciden dejar lo malo y comenzar a practicar lo bueno, desechar lo malo, ganarle a lo malo con lo bueno, vencer el mal con el bien. Esas son las personas valientes, todos aquellos que se han llenado de la palabra de Dios para poder cumplir los mandamientos de Dios. No cualquiera se mete a esto de ser discípulo y seguidor o siervo de Dios. Solamente los valientes pueden hacer esto. Solamente los valientes creen. Solamente los valientes confiesan a Cristo. Solamente los valientes se bautizan para el perdón de sus pecados. Y solamente los valientes son fieles hasta la muerte. Estos son los valientes de Jehová. Todas aquellas personas que se han llenado de valor para poder vencer lo malo y para poder sujetarse a Dios y cumplir los mandamientos del Señor. Todas aquellas personas que aman a Dios, que se sujetan, que saben perdonar, que saben pasar por alto las ofensas, que saben servir al Señor. Aquellas personas que cumplen una y otra vez los mandamientos de Dios, pero sobre todo aquellos mandamientos que tienen que ver con la misericordia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sigue guardando, sigue cumpliendo los mandamientos de Dios, porque esto te hace un valiente de Jehová. Que Dios bendiga a todos los valientes de Jehová que se han bautizado y que son fieles al Señor hasta el día de hoy. También Dios le dijo en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la promesa para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Dios te va a ayudar para que puedas salir adelante. Dios te va a ayudar para que todas te salgan a bien, porque todos los que aman al Señor, todas las cosas procuran a bien. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Punto número 3 está en el capítulo 1 y versículo 9 de Josué. También Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Y qué es lo que le va a hacer o lo que le va a ayudar a ser valiente?
Dios le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego Dios le dice, porque tu Dios estará contigo. Esta promesa de Dios, que si nosotros nos esforzamos y nos convertimos en valientes de Jehová, Dios nos promete que Él estará con nosotros. Jeremías capítulo 20, versículo 11, nos dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es una palabra de promesa. También el Salmo 118 y versículo 6 nos dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que si tú quieres ser un valiente de Jehová, esfuérzate y sé valiente. Y recuerda, reconoce la promesa de Dios, que Dios está siempre contigo. Si tú reconoces por fe de que Dios nunca te abandona y de que Dios está contigo en todas las decisiones y en todos los caminos que tú estás realizando en tu vida, si reconoces la presencia de Dios en tu vida, tú te vas a convertir en un valiente de Jehová, porque Dios es el que te convierte en un valiente. La presencia de Dios, de este Dios valiente que toma decisiones difíciles y que no hay nada difícil para Dios. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo te hace una persona valiente. Déjate usar por el Señor. No tengas miedo, porque el Señor está con nosotros. Los valientes de Jehová, déjame decirte algo en el nombre del Señor, los valientes de Jehová no temen a la muerte. Si tú eres un siervo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Jesús, un cristiano, un seguidor de Jesús, tú y yo no debemos de tener miedo a la muerte, porque la muerte ya fue vencida por Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús venció la muerte, tú y yo también, como valientes de Jehová, no debemos temer a la muerte, porque la muerte ya fue vencida por el Señor Jesús. Y tú y yo no veremos muerte, sino que resucitaremos juntamente como Cristo resucitó de entre los muertos. Bendito sea su nombre. Los hijos de Dios, los cristianos, no le temen a la muerte, no le temen a lo desconocido. No nos aferremos tanto a esta vida. Recordemos de que Cristo ya venció la muerte y que tú y yo debemos ser valientes aún cuando se llegue el día de nuestra muerte. A todos los valientes de Jehová, Dios les dice allá en Apocalipsis capítulo 21, voy a terminar con estas palabras de nuestro Dios. A todos los valientes de Jehová, Dios nos dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 7. A todos estos valientes Dios les dice en el versículo 7, el que venciere, en otras palabras, el que fuere valiente, el que predique el evangelio, el que guarde los mandamientos de Jehová, el que confíe plenamente en su corazón de que Dios está contigo. A estos valientes que son fieles hasta la muerte, Dios nos dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Bendito sea el Señor. Esta es la promesa para todos los valientes de Jehová. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero a los cobardes. Es una palabra muy fuerte, iglesia del Señor. Los cobardes son aquellos que nunca tuvieron valor. Son aquellas personas que no tuvieron la fuerza de tomarla, de ser valientes en cuanto a las decisiones difíciles. Aquellos que tuvieron el valor para enfrentarse en situaciones peligrosas o difíciles. Estos son los únicos que son valientes, pero los cobardes, aquellos que no tuvieron el valor de enfrentarse al peligro o a lo difícil, aquellos que no tuvieron el valor de confesar a Cristo como su Salvador,
aquellos que no tuvieron el valor de bautizarse para el perdón de sus pecados. Habrá un final triste para cada uno de ellos. La palabra de Dios nos dice en este libro de Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, aquellos que nunca creyeron, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que no dejaron la mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Queremos invitar a todos aquellos que han escuchado este mensaje, que se armen de valor, que sean valientes de Jehová, que tomen una decisión en sus vidas, que confiesen que Cristo es el Hijo de Dios, que se arrepientan de sus pecados, que crean en Cristo Jesús, que se bauticen para el perdón de sus pecados, que sean fieles hasta la muerte. El Señor te invita a ser un valiente y no un cobarde, no una persona que no aceptó al Señor Jesús. Si en este primer día de la semana Dios ha tocado tu corazón a través de este tema, puedes llamarme a nuestros queridos visitantes de nuestra congregación en Southwest. Si tú quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, no te preocupes, yo me pongo triple máscara y yo voy al bautisterio de la iglesia para que tú seas bautizado para el perdón de tus pecados y te conviertas en un valiente de Jehová y puedas heredar la vida eterna, puedas heredar las moradas eternas, puedas heredar la tierra que Dios nos ha prometido. Gracias por su atención, que Dios les bendiga ricamente y espero en el nombre del Señor que Dios te haya edificado, te haya ayudado a través de este mensaje de su palabra. Que Dios les bendiga ricamente, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.